Bien, amigos y amigas de este canal de YouTube, aquí estamos con la vida, con la historia del pueblo dominicano, del mundo, de toda la humanidad, porque todo está relacionado, lo que pasa en cualquier lugar del mundo está vinculado. Y como decíamos en un programa anterior, cuando hablábamos del tema de un país que se ha mencionado mucho últimamente, que es Afganistán, lo que pasa en Afganistán de alguna u otra manera influye no solamente en Europa, en Estados Unidos, como hemos visto, que es el país que ha estado más involucrado en Afganistán en los últimos años, sino en cualquier otro lugar del mundo. Ustedes seguro que leen las noticias al instante y a veces tienen la oportunidad de profundizar en los temas con los teléfonos celulares, con los iPads y con otros equipos electrónicos que llevan la información instantánea. Y nosotros vamos a tratar de dar nuestra versión de los hechos. Hubo un punto que dejamos pendiente, pero antes quisiera aclarar lo siguiente. Hablábamos de 2 millones de millones, que son 2 billones en español, lo que sería 1 trillón en inglés. Son cifras tan grandes que son difíciles de imaginárselas así en la mente, hay que escribirlas. Pero sí hemos leído de nuevo en la revista The Economist, una famosa publicación inglesa, y señala que fueron 2 trillones. 2 trillones en dólares. Bueno, pero el gobierno de los Estados Unidos, como gastaba tanto, o ha gastado tanto en la guerra de Afganistán, creó la figura, el gobierno, pero estamos diciendo gobierno-estado, es decir, el gobierno federal y el Congreso, una ley del Congreso, creó la figura de un inspector general de Afganistán, y en los datos que han dado a conocer oficialmente se habla de lo que sería 1 trillón en inglés, 1 billón en español que se gastó allí. De esa cantidad de dinero, 88,000, casi 90,000 millones de dólares se destinaron a las Fuerzas Armadas de Afganistán, a las que combatían al grupo que ha resultado triunfador, a los talibanes, en equipos, en sueldos. Equipos nos referimos a tanques de guerra, aviones, fusiles, municiones. Bueno, todo eso con la derrota finalmente del gobierno y de los Estados Unidos, del gobierno afgano que apoyaban los Estados Unidos y parte de la comunidad internacional, ha quedado en manos de los talibanes. ¿Qué pasó en Afganistán? ¿De dónde viene el problema? Es centenario. Afganistán es un país que fue independizado en el año 1919. El año anterior, en el 1918, había concluido la Primera Guerra Mundial. Y en el 1919, el 19 de agosto de 1919, Inglaterra, el Imperio Británico, que era un imperio que tenía posesiones en todas partes, y en esa región que colinda con Medio Oriente, porque Afganistán viene estando más bien en el sur del Asia. Piensen en estos mapas de The National Geographic, ¿verdad? Afganistán viene quedando en el extremo. El imperio inglés dominaba la India, dominaba Pakistán, etc. Y hay cosas muy curiosas porque todos los pueblos del mundo, pero sobre todo esos que tienen culturas milenarias, dentro de sus culturas hay prácticas religiosas. Y la India, por ejemplo, que es contigua, no es de mayoría musulmana. En Afganistán, sin embargo, lo son, como lo son en Pakistán. Y Pakistán, precisamente, según lo que se ha estado publicando hace tiempo, ha sido
una de las bases de soporte y de apoyo al grupo que ha ganado la guerra en Afganistán. Ahora bien, eso fue en el 1919 que se produjo la independencia. Después pasaron muchos años. Hubo un rey en Afganistán, cambio de regímenes, hasta que en el año 1979, 78, 79, pero sobre todo 79, cuando existía aquella dicotomía comunismo-capitalismo, bloque socialista o soviético, bloque capitalista, resultado sobre todo, aunque eso existía antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce la caída en el 1991 de ese bloque que dominaba Rusia y varios países, se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fíjense que abajo, en una colita abajo, está Afganistán. Está Kazajstán y varios tan que hay ahí, pero al final Afganistán. Pues sucedió, todavía no había caído el bloque soviético, que en el año 1979, con el apoyo de los soviéticos, de los tanques rusos, soviéticos y de otros países aliados de la Unión Soviética, se instaló un régimen muy influido, digamos que dominado, según el criterio occidental, por la Unión Soviética. Y en ese momento gobernaban los Estados Unidos el presidente James Carter desde enero de 1977. El presidente James Carter empezó a apoyar entonces a insurgentes de tribus mujahidines, como le dice, o mujahidins, a combatir al gobierno apoyado por Rusia, Unión Soviética. Se inició una guerra de guerrillas. 2 años después, en enero de 1981, ya el presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan, ya no era James Carter. Y Ronald Reagan siguió apoyando a esos combatientes. Lo mismo empezó a hacer en ese momento en América, en Centroamérica, Ronald Reagan, apoyando a los contras, como se les llamaba en Nicaragua, cuando gobernaban los sandinistas. El presidente de Nicaragua era entonces Daniel Ortega Saavedra, el actual, que después salió del poder, perdió el poder en unas elecciones, representa el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y estuvieron 8, 10, 12 años fuera del poder, pero después ganaron en unas elecciones y están ahí de nuevo, con muchísimos conflictos, restricciones a la oposición, muchas controversias como las hay en otros lugares de Centroamérica, como por ejemplo en El Salvador, porque en El Salvador hay un presidente electo en unas elecciones, pero hace poco que el cardenal de la Iglesia Católica, Gregorio Rosa Chávez, de El Salvador, denunció que en El Salvador no hay respeto a la institucionalidad democrática. Y sin embargo, el gobierno actual de El Salvador tiene posiciones ideológicas totalmente diferentes al de Nicaragua y lo están acusando de hacer lo mismo. Es decir, que el mundo es muy complicado. Y es bueno siempre relacionar los acontecimientos del pasado con el presente. Entonces les decía que el presidente Ronald Reagan siguió con esa política no solo en Afganistán, sino hasta en Nicaragua y en otros lugares. Y continuó, y continuó. Pero ¿qué ocurre? Que lo que se llama, o se llamó, el Imperio Soviético, la Unión Soviética, esto que ustedes ven aquí, es una imagen de Joseph Stalin. Stalin es hombre de acero. Fue un gobernante de la Unión Soviética que falleció en 1952-53. Pero el régimen continuó, se había instalado el gobierno socialista, comunista de Rusia, después vinieron otros países con el tiempo en los procesos históricos, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.
Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, también, es que cuando termina la guerra, al año siguiente, se produce la independencia de Afganistán, un país que está al sur de la Unión Soviética, como vimos en el mapa, o de lo que es Rusia hoy. Y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, en Rusia triunfaron los dirigentes que abogaban por la instauración de la dictadura del proletariado, los bolcheviques. Había un partido grande, el Partido Socialdemócrata Rusia, y se dividieron en los mencheviques y los bolcheviques. Los bolcheviques se impusieron. Pero ¿qué resulta? Que en el año 1991, o antes, pero fue un proceso que empezó antes, ya ese imperio, como se le llamaba, soviético, desapareció. Entonces, los talibanes, los que ganaron ahora la guerra, fueron adquiriendo más poder y tomaron el poder años después y gobernaron durante 6 años, pero se les acusó de haber patrocinado desde Afganistán el terrorismo internacional. Allá estaba, eso está probado, y allá murió un famoso personaje llamado Osama Bin Laden, vinculado a un grupo terrorista internacional llamado Al-Qaeda. Aunque en Estados Unidos ahora se está pidiendo que Arabia Saudita se diga de Arabia Saudita, se publique el informe secreto que no se da a conocer porque está clasificado, como se dice, sobre los atentados del 11 de septiembre del año 2001 que volaron las Torres Gemelas en Nueva York. Porque Osama Bin Laden, el que estaba en Afganistán, era de la familia real saudita, y hay unas cosas raras ahí. De manera pues que en todo esto de Afganistán, el Medio Oriente, el sur de Asia, hay muchas cosas implicadas o relacionadas. Y debo destacar lo siguiente, porque ustedes, amigos de YouTube y amigas de YouTube, han estado siempre viendo muchas cosas que han estado ocurriendo en los últimos años en el mundo, atentados terroristas, etcétera. El Islam en sí, la fe religiosa islamita, no es en sí violenta. Eso depende de la interpretación que le den uno de sus religiosos, de sus imanes, etc. Sin embargo, a consecuencia de la disgregación que ocurrió en Irak, que está en el Medio Oriente, cuando los Estados Unidos hicieron la segunda invasión a Irak, esta es la famosa Tierra Santa, ¿verdad? Donde está Jerusalén, Israel, etc. Y hay una parte de la Tierra Santa donde está Arabia Saudita, se ve parte de Irak. A consecuencia del derrocamiento de Saddam Hussein en Irak, que era de la religión y del grupo sunita, son la mayoría de los islámicos. Hay guabanitas también en Arabia Saudita y hay chiitas en Irán. Pero como consecuencia del derrocamiento de Saddam Hussein y la disgregación del ejército, entonces, desde ahí, desde Irak, surgieron grupos más extremistas, y en el año 2014 se instauró o se instaló ahí lo que se llamó el Estado Islámico, que estaba entre Turquía, Siria, Irak, y hubo una coalición internacional que se creó de varios países para combatirlo y aparentemente desapareció. La interrogante ahora es, aunque hemos visto a los talibanes ofreciendo garantías de que no va a haber un retroceso como lo hubo en la ocasión anterior, vamos a ver,
es si Afganistán se convertirá de nuevo en un foco de terrorismo, sí o no, parcialmente o no. La República Dominicana y Haití, debo decir, y eso está probado en medios, en fuentes oficiales, en publicaciones internacionales, vio pasar por aquí hace unos años algunos de los terroristas relacionados con el famoso Estado Islámico, el ISIS, que se creó en Irak en el 2014. Estuvieron aquí en Haití y aquí. Eso está probado y se ha publicado. Mucha gente no lo recuerda, se le olvida, no relacionan las cosas. Pero todo esto para alertarnos de que estas cosas que están sucediendo en el mundo, y más cuando los Estados Unidos aparentemente ha demostrado una gran debilidad, aunque parece que en parte lo que ha pasado en Afganistán fue negociado entre Estados Unidos y los talibanes, pero para que estemos alertas a partir de este momento sobre la seguridad en la República Dominicana. No es alarma, son datos concretos. Gracias, amigos de YouTube.